Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y ahora vamos a ir viendo entonces cómo este hombre reedifica esta puerta. Y ahí tenemos una imagen bien decidora, un hombre con su nariz tapada por el mal olor. Imaginémonos una puerta donde sale la basura de Jerusalén. Mal olor, pájaros volando, la basura, toda la basura del pueblo, de la ciudad, se va por ese lado, por esa puerta. ¿Y por qué es importante una puerta que se bote la basura? Toda la ciudad tiraba lo que sobraba, lo sucio, lo que nadie usaba. Era un lugar de mal olor, de bichos, de ratas. Un lugar que daba asco. ¿Y a quién mandaron ahí a reconstruir esa puerta? A Malquías. Y este hombre es de admirar, un hombre de admirar. Porque siendo Malquías un gobernador, un hombre de gobierno, un hombre que no era del bajo pueblo, en otros estudios vimos que los que eran grandes, en el versículo 5, por ejemplo, del capítulo 3, dice, inmediatamente Saúl restauró los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron o no prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea, los grandes no querían ayudar en la obra, pero aquí vemos a un gobernador llamado Malquías, y él restaura en una parte donde era casi un basurero y botaban la basura de Jerusalén en esa puerta y tenía que estar bien reconstruida. ¿Cuáles eran las razones? Ahora las vamos a ver. Primero, tal vez Malquías se sintió ofendido porque de las 12 puertas que había que reconstruir, a él le tocó la peor de todas. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que cuando nos encomiendan una tarea, nuestra naturaleza humana siempre está desconforme. ¿Qué le hubiera gustado hacer? Hay puertas mejores para reconstruir, más importantes, más limpias, con mejor olor. Y eso tiene que ver con las tareas que se nos encomienda a cada uno de nosotros, hermanos. Siempre la naturaleza humana, ¿qué va a hacer? Se nos pide que hagamos algo, queremos hacer otra cosa. Se nos pide que estemos acá y nosotros mirando, con nuestra mirada, queremos estar en otro lugar. Entonces, Malquías, en ninguna parte se ve a Malquías quejarse por lo menos. Aquí vemos, habían 12 puertas que reconstruir, a él le tocó la peor de todas, la puerta de la basura. ¿Y a quién va a reconstruir la puerta de la basura? ¿A quién le gustaría esa labor? ¿A quién le gustaría ese trabajo? En el día de hoy lo podemos aplicar a las tareas cotidianas de lo que tiene que ver con la asamblea. Hay diferentes tipos de trabajo. Por eso es que en el Nuevo Testamento aparece Pablo nombrando a la iglesia como un cuerpo. Y siempre a lo largo de la historia se presentan estos problemas. Un cuerpo tiene que estar bien coordinado. Pero él le habla a los corintios y dice que algunos quieren ser otras partes del cuerpo. Siendo mano quiere ser pie, siendo ojo quiere ser oído. Pero ¿qué pasaría si todo el cuerpo fuera algo? Sería un cuerpo deforme, sería un cuerpo que no tendría ninguna forma. Entonces la iglesia es un cuerpo. Y cada uno tiene que hacer la tarea que el Señor le ha encomendado a cada uno. Y no caer en este humanismo, en la vieja naturaleza, de querer hacer lo que hace otro. O también como le podría haber pasado a este hombre, Malquías, él dicho, ¿y por qué me tocó esta puerta? Yo soy un gobernador, soy alguien importante, soy alguien que tiene a cargo tantas personas y me mandan a esta puerta, ¿por qué no va a otro? Tiene mal olor, está hediondo, nadie quiere ir, hay ratas, hay pájaros, ¿por qué me mandan a mí? Pero Malquías no lo hizo. No se registra ninguna queja de este gobernador. ¿Y cuál fue la actitud de él? Aceptó la tarea y la cumplió. Ahí no hay que ahondar mucho en lo que nos quiere enseñar el Señor con estos textos y con esta actitud de este hombre gobernador, Malquías.
Él restauró la puerta de la basura, la puerta del muladar, y había que reconstruirla, así como la puerta de las ovejas, la del pescado, todas eran importantes. Y él entiende esto, que todas las puertas son importantes, no porque tengan, por ejemplo, en el día de hoy alguien podría considerar menos importante el aseo de los baños, yéndonos a las cosas prácticas, o hacer el aseo. Eso es menos importante para el Señor que otras tareas. Entonces Malquías no lo consideró así, el Señor no lo considera así, tampoco. Para el Señor las tareas, incluso las que están más ocultas cuando nadie más nos ve, esas tareas que hacemos para el Señor las premia, las recompensa, da su galardón. Aquí vemos a un sumo sacerdote, recordando que nosotros somos sacerdotes, y ellos llevaban un letrerito aquí en su frente que decía santidad a Jehová. Entonces, ¿por qué era tan importante levantar esta puerta si solo servía para sacar basura de la ciudad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? En la mente de Dios, Jerusalén era una ciudad santa. Él la escogió. Él, de todo Israel, escogió a Jerusalén como su capital, como su ciudad santa, y en la ciudad amada de Dios. Es incompatible entonces la santidad con la suciedad. Y nosotros entendemos claramente ese concepto, la limpieza y la suciedad. La santidad se asocia con la limpieza. La santidad se asocia con la limpieza. Nosotros somos reyes, somos sacerdotes, y así como el sumo sacerdote tenía un letrerito que decía santidad Jehová, nosotros hemos sido sacados de la cantera de este mundo, somos reyes, sacerdotes, y tenemos que santificarnos. Y aquí viene una cosa, iba a decir extraño, pero mire, Pablo le habla a los corintios, y los corintios eran hermanos carnales, eran hermanos que había que estarles corrigiendo las cosas que ellos hacían. Pero Pablo le dice a los santos, porque para Dios posicionalmente somos santos, perfectos, sin manchas. Así somos para la vista de Dios, porque Él nos ve en su Hijo Jesucristo. Pero en la práctica nosotros no somos así. Esa es la diferencia. Por eso Dios desde siempre se preocupó por el saneamiento de la ciudad y la limpieza de su pueblo. También le dio normas, que ellos hicieran normas de higiene, de comunidad. En el libro del Éxodo, por ejemplo, se traslada a más de 1 millón de personas y Él les indica qué tienen que hacer en cuanto a su salubridad, a su higiene. No es llegar y llevar un grupo tan grande de personas de un lugar a otro sin tener problemas de higiene, de contaminación, de enfermedades. Y el Señor lo hizo dejándoles reglas de limpieza, reglas de que se cuidaran ellos en cuanto a enfermedades y cosas. El Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y el Señor dice, y separado de mí nada podéis hacer. Y Él es la vid, nosotros los pámpanos, las ramitas, nosotros somos las ramitas que llevamos el fruto. Y dice que al que se limpia, Él lo va a limpiar más y va a llevar más fruto. Pero y al que no se limpia, ¿qué dice al que no se limpia? Dice que lo va a cortar, lo toma y lo echa al fuego. Porque si nos limpiamos, cada uno de nosotros nos limpia, ¿qué conseguimos en general con la iglesia local, en Lota? Que seamos una iglesia más limpia delante de Dios. Si cada uno de nosotros se contamina, el conjunto de nosotros va a estar contaminado. Pero si cada uno de nosotros en lo personal se va limpiando, en el conjunto vamos a hacer una iglesia más limpia en lo práctico, porque ya en lo posicional somos santos, puros, sin mancha delante de Dios. Pero en la práctica tenemos que hacer que eso sea visible, que sea algo visible, irnos limpiando cada día de las basuras, de las impurezas espirituales. Y eso es lo que simboliza la puerta del muladar, de la basura. Tratado en el segundo himno, el olor que sube la presencia de Dios, un olor grato. Las oraciones de nosotros también suben cual olor grato. Esta puerta entonces es un ejemplo más de la vocación de Dios de mantener limpio a su pueblo. Dios quiere eso, lo desea,
Dios anhela que su pueblo sea limpio. El pueblo en general que sea limpio, su esposa, su amada, Él la ha adornado para que sea su esposa y la limpia, la cuida. Pero en la práctica no siempre es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestra tarea es que lo que ya posicionalmente es verdad, sea verdad en nuestra vida práctica. Y cada uno de nosotros tiene sus basuritas espirituales. Y cada uno de nosotros también la sabe. Lo que le afecta a un hermano no necesariamente le afecta a otro hermano. La puerta debía tener cerrojo para que no entre de nuevo la basura que habían sacado. Es importante, el verso 14 dice que Recab, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem, él la reedificó, la levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Cerraduras y cerrojos. ¿Por qué? Abrían la puerta, sacaban la basura fuera de la ciudad, cerraban la puerta y ponían cerraduras y cerrojos. ¿Para qué? Para que esa puerta, la basura quedara hacia afuera. No era la idea que alguien podía entrar con esa basura de nuevo. Nosotros en nuestra vida tenemos que tener una puerta del muladar. Así como hay una puerta del pescado que simboliza que nosotros tenemos que evangelizar a otros con lo que el Señor nos ha dado, la puerta del muladar simboliza que nosotros tenemos que tener una salida de escape, de que las cosas, las impurezas, las maldades que nosotros mismos vemos en nuestras vidas, las echemos por un lado y le pongamos una cerradura a eso, y le pongamos un cerrojo, que no vuelvan a entrar esas cosas. El Señor nos sacó de los vicios, nos sacó de todas las cosas que nos hacían mal. ¿Por qué nosotros volvemos a eso? Esa es la idea. Cerrar, dejar el pecado y cerrar con llave eso y que no vuelva a entrar el enemigo. Imagínense, hay personas, el otro día salía en televisión una mujer que va a hacer un reportaje, un basurero. Ella va a vivir algo de 20 días cerca de un basural. Y lo encontré, pero a otro extremo. Ella va a ir un tiempo. Hay gente que vive en los basurales, se alimenta de ahí, saca cosas que le sirven, pero eso es normal. ¿Será normal eso para una persona? Lo mismo en la vida del creyente. Lo mismo en la vida del creyente. No es normal que estemos viviendo en la basura espiritual. No es normal. Entonces tenemos que, esto es basura, lo boto, lo desecho. Entonces, a veces volvemos a mancharnos con la basura, el pecado del que nos arrepentimos y abandonamos tiempo atrás. El Señor nos sacó de ciertas prácticas, de ciertos lugares, de ciertas cosas que hacíamos, el Señor nos sacó. La pregunta es ¿por qué a veces queremos volver a esos lugares? Es como el pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Egipto se fue, iba por el desierto, ¿y qué es lo que echaba de menos ellos? El pueblo de Israel, gracias. El pueblo de Israel se fue y echaba de menos a Egipto, lo echaba de menos. Echaba de menos las cosas malas, pero no se acordaba que había sido esclavo en tierra de Egipto. No tenían libertad. Lo que tanto ansiaban, lo que tanto anhelaban, que era la libertad, ellos no la tenían. Pero en el desierto tienen libertad, son un pueblo libre, soberano, van camino a la tierra prometida, pero empiezan a echar de menos las cosas que no les beneficiaban en nada. Y ahí vemos una puerta entreabierta. Siempre recuerdo un hermano que me dijo, hay que cerrar todas las puertas, las ventanas, en lo espiritual. No dejar ventanitas abiertas o puertas abiertas. Hay que cerrar todo. Contacto con el pecado, si uno sabe que le hace mal, cerrar, cortar, desechar eso. No dejar entreabierta la puerta porque Satanás es intruso. Satanás va a aprovechar esa puerta que quedó abierta. Es como dice la Escritura, que Satanás es un ladrón. Viene para matar, robar, destruir. Y Satanás puede entrar, va a haber una puerta abierta y él va a entrar a robar. La tranquilidad, la paz, el orden en una vida. Entonces Satanás va a ver esa puerta entreabierta y va a entrar. Esa es su labor. No tiene misericordia, es un ladrón y va a robar. Y puede matar incluso a la vida espiritual de un hermano.
porque él viene a matar, a robar, a destruir. Es Satanás. Entonces no hay que dejar puertas abiertas, ni siquiera una ventana. Hay que cerrar bien cerrada la puerta. Podemos levantar entonces la puerta, reconstruir. Le pongo cerrojo a mi puerta. Cierro la puerta de par en par, que no entre nada, y luego echo cerradura con cerrojo, que no entre. Clausuro con cerradura de santidad mi corazón, porque el corazón del hombre dice que es engañoso más que todas las cosas, hay que protegerlo. Del corazón del hombre emana la vida, ahí está la vida. ¿De dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, los robos, todo eso, las mentiras, las malas prácticas, malas costumbres? Todo eso viene del corazón del hombre, porque el corazón del hombre es malo y Dios sabe eso. Por eso es que Dios cambia el corazón de piedra, lo cambia en un corazón de carne. Tienen que hacer ese cambio, porque si no hace ese cambio, el hombre, ¿cómo podría vencer el mal si todavía tiene un corazón de piedra? Pero cuando el hombre se convierte de las tinieblas a la luz del Señor Jesucristo, Dios cambia su corazón. Y ese corazón de piedra que antes no entendía los mandamientos del Señor, comienza a entenderlo, a comprenderlo, a saber que todo lo que el Señor manda es para nuestro beneficio y que nos hace bien, es saludable a nuestra vida espiritual. Así que ahí podemos ver cómo una puerta se cierra, deshacerse de todo pecado que el Señor va sacando a la luz. Y esto es interesante porque pecados que en los comienzos, en los primeros años de un hermano, por ejemplo, no son pecados todavía, pero entre más el hermano va avanzando, va creciendo en el Señor, hay cosas, como decía Pablo, que ya no le convenían. No es que sean malas en sí, pero no le convienen. Todo no es lícito. Hay cosas que no son malas, no son pecados incluso. Pero dice, todo es lícito, pero no todo le conviene. Y él no se va a dejar dominar de ninguna. Hay cosas en la vida de nosotros que no son pecados, no están prohibidas en la Escritura. Pero Pablo va avanzando en su vida cristiana y él comienza a ver que esas cosas no le convienen. Y hay cosas en nuestra vida que si bien no son pecados, no siempre nos convienen. Dios demanda santidad y limpieza, que nos limpiemos día a día como la vid. El pámpano, nosotros, la vid es la que va dando la energía para que nosotros demos el fruto. Pero tenemos que limpiarnos. ¿Cómo está mi mente? Hay dos preguntas. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi mente? Esa es una pregunta personal. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Cómo está mi alma? ¿Qué es lo que hay en mi alma? Somos un alma salvada por la gracia de Dios. Si partimos en el día de hoy a la eternidad, nos vamos al cielo. Tenemos esa seguridad de que nos vamos al cielo porque nuestra alma está confiada en Cristo. Pero, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi alma? Al otro lado de la muerte tengo que presentarme delante de mi Señor, ya no para un tribunal de juicio, de que va a ir al infierno. No es un gran trono blanco, pero hay un tribunal. Hay un tribunal que es el tribunal de Cristo. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi alma? Basuras espirituales estas son varias. Malicia, engaño, están sacadas de textos de la Biblia. Malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, maldad, mentiras, fingimientos, celos, difamaciones, calumnias, chismes. Y uno puede preguntarse al ver esto que está en la Escritura y dice, pero un creyente, un cristiano, un hermano, ¿puede caer en esto? ¿Puede caer en esto un hermano, un consagrado, un santo a Jehová? Uno que ha sido redimido por la sangre del Cordero, ¿puede caer en estos pecados? Y la respuesta es sí. Si no, no estaría escrito en la Biblia eso que lo desechemos, que nos despojemos del viejo hombre. Es una lucha espiritual. Delante de Dios, santos, perfectos, sin mancha.
pero lo que nos queda por vida, por vivir en este mundo, estamos sujetos a esas cosas. La malicia, la puerta de la basura, la puerta del muladar. ¿Hay malicia en nuestra vida? ¿Hemos hecho algo contra otro con malicia? Tomemos eso, lo echamos fuera de nuestra ciudad y cerramos la puerta del muladar con cerradura, con cerrojo, que no vuelva a entrar otra vez la malicia a nuestra vida. El Señor nos liberó, el Señor ya pagó eso. ¿Por qué caemos de nuevo en esas cosas? El engaño. El engañar a alguien tiene que ver con la mentira. Pero ¿sabe qué? Un engaño, los falsos profetas, por ejemplo, y los que predican un evangelio falso, engañan. Porque hay parte de verdad, pero también hay parte de mentira. Es un engaño. O sea, no todo lo que se dice es falso. Hay parte de verdad y hay parte de mentira. Es un engaño. La hipocresía tiene que ver con una palabra que se asocia a lo que eran en la antigüedad los actores. Los actores. ¿Se ha visto un actor? Los actores. Ellos representan un personaje que no son. Y en la antigüedad los griegos usaban unas caretas que representaban alegría o tristeza. Entonces, si el personaje era trágico, ellos se ponían una cara triste y representaban ese personaje, y como el público estaba lejos mirando, veía su rostro con una sonrisa hacia abajo, una tristeza, un gesto de tristeza. Esa es la hipocresía. Y en el día de hoy podríamos ser hipócritas también nosotros, como el Señor tanto le criticó a los fariseos, le decía que eran hipócritas. ¿Y cuál era la hipocresía que ellos hacían o decían? Porque ellos decían una cosa con sus labios y hacían otra cosa. Y el Señor les critica eso, los compara también con sepulcro blanqueado, que por fuera estaban lindos, pero por dentro era un lugar de muerte. Y nosotros podemos caer en la hipocresía también. Cada uno de nosotros es un peligro latente, está ahí. Satanás está esperando para tentarnos en eso. La envidia. Un hermano el otro día conversaba, cuán fácil es caer en ese pecado, una envidia. Es fácil a lo mejor alegrarse porque a alguien le va bien si esa persona hace las cosas bien. Pero ¿le ha pasado alguna vez que alguien que hace todo mal en la vida, hace todo mal, no sigue ninguna regla, y más encima le va bien, prospera y tiene todo en la vida? Y eso también aparece en el Salmo 73. A Asaf le ocurrió, él veía que los malos les iba todo bien, haciendo todo mal, les iba todo bien. Pero él dice que llegando a la casa de Dios, él consideró el fin de esas personas. Asaf moría y se iba a ir al cielo. Las personas a las que él envidiaba era un terrenal aquí en la tierra nomás, su alegría, su gozo, porque luego ellos sabían cuál era su fin. Las detracciones, la maldad, mentira, fingimientos, celos, todos esos pecados nosotros están ahí adentro, están a la espera. El viejo hombre, y de repente el viejo hombre como que quiere aflorar. Por eso es que el Señor dice que desechemos esas cosas. Y por eso lo que aprendí en la puerta del muladar, la puerta de la basura de la ciudad de Jerusalén, para estar limpia, tenía que cada lugar ir sacando la basura, y toda esa basura no podía ir por cualquier puerta, tenía que ir por la puerta del muladar, y se le echaban sus cerrojos. Y el último, no menos importante, los chismes. Un chismoso, dice el proverbio, arma una fogata, un fuego grande. Así que cuidado con cada uno de esos basuras espirituales. La puerta del muladar son mis ojos, mis oídos, mi boca y mis sentidos. Imagínense que el Señor dice que tenemos la mente de Cristo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso uno lo lee, en teoría está ahí, pero cuando lo pensamos, está en nuestros ojos,
son mis ojos, son mis oídos, lo que yo escucho. ¿Está entrando en mis oídos, está entrando basura o está entrando algo que me edifique? Tiene que ver con lo que yo veo, con lo que yo escucho, con lo que yo hablo y con mis sentidos. Y no se trata de ser como los fariseos, los saduceos, una persona hipócrita y pensar que somos santos, que somos casi seres de luz, como dicen algunos. Somos personas comunes, corrientes, estamos en este mundo, nos reímos, nos lloramos, participamos de las convivencias, cosas ciertos sociales, qué sé yo, pero siempre hay una diferencia, siempre hay una diferencia, siempre se marca esa diferencia. En algún momento el verdadero creyente afloran en sus palabras Cristo, salvación, vida eterna, eternidad. El Señor da esas oportunidades. Cuando uno está en una conversación y conversa de la muerte, es una oportunidad para predicar. ¿Qué es lo que hay al otro lado de la muerte? ¿Ha pensado alguno de los oyentes? Y comienza uno a intervenir una conversación, porque el Señor da la oportunidad, esas oportunidades. ¿Qué hacer entonces? Desechar. ¿Y qué significa desechar? Rechazar, despojar, renunciar, desestimar, poner lejos y terminar. Todas esas acepciones tiene la palabra desechar en el idioma que fue escrita la Biblia, en el griego. El griego era como muy amplio, entonces cada una de esas palabras se asocia a la palabra desechar. Entonces, si yo quiero desechar el pecado, las malas prácticas, tengo que, en primer lugar, rechazarlo. Segundo lugar, despojarlo, y ahí tenemos un texto que dice que nos despojemos del viejo hombre. Desechar las cosas, despojarse, renunciar. Renunciar en la palabra se entiende. Cuando uno, por ejemplo, dice renuncio a un trabajo. La palabra renunciar, a veces esa renuncia le va a costar tal vez una pérdida, pero a la larga va a ser beneficioso. Desestimar. Pablo, por ejemplo, habla después lo vamos a ver, cómo él estimaba algunas cosas como basura, por el amor al Señor, por la obra del Señor. Poner lejos y terminar. Poner lejos algo, ponerlo lejos, fuera de mi alcance. Y terminar, eso es drástico. Si algo nos hace mal, terminemos eso. La puerta del muladar. Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Pero el versículo 2, siempre como Isaías dice, hay que desechar algo, pero también hay que poner algo. Y esa es la idea de Pedro también. Desecho la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, pero deseo algo. Verso 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se fija que la primera cosa es desechar lo malo, quitarlo, ponerlo lejos, pero ¿qué hacemos después? Porque una persona puede hacerlo primero, puede quitar el pecado, alejarse del pecado, desechar el pecado y quedarse ahí, tranquila, sin hacer nada.
Pero la Biblia invita a hacer, si dejo de hacer lo malo, Isaías capítulo 1 dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. De aquí, ¿qué sería lo bueno? Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada que es la Biblia. Y entre más leamos la Biblia, vamos a aprender que ciertas cosas que nosotros hacemos son malas. Entre más leamos la Biblia. Y también acercándonos, como dice el versículo 4, acercándonos al Señor. Él dice, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, dice la Escritura. Pero no siempre somos siervos obedientes, somos siervos inútiles. Incluso cuando dice siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer hacemos. O sea, el mínimo, el mínimo. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí hay un pecado que para algunos parece un pecado menor. Incluso el mundo religioso habla de mentiras blancas. Yo pregunto, ¿habrá mentiras blancas? Para Dios son mentiras. Y hay una lista también que dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Así que no es un pecado que sea menor, no es un pecado pequeño, está en la misma lista de pecados como el homicidio. Así que desechando también la mentira, y ahí también dice, dejamos de hacer algo, dejamos de mentir, pero luego dice, hablar verdad. Porque una cosa es dejar de hacer algo malo, pero después viene a hacer algo bueno. Dejo de mentir, pero después dice, hablar verdad. Hablar verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tito, capítulo 2. Ese lo vamos a buscar, Tito. Capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando, ahí está otra acepción de desechar, de sacar basuras espirituales de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, hay deseos mundanos en los creyentes, el viejo hombre, la vieja naturaleza, sí, hay deseos mundanos. Hay deseos que nos atraen del mundo, hay cosas del mundo que nos atraen todavía. Y nos invita a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Dejamos de hacer lo malo, como dice Isaías capítulo 1. Dejamos de hacer lo malo, pero luego viene a aprender a hacer lo bueno, aprender a hacer el bien. Renunciamos a la impiedad, renunciamos a los deseos mundanos, pero después viene vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir en este mundo, vivir en este sistema que cada día va en picada, vivir en este sistema sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto en referencia a que el Señor viene pronto, el fin de los tiempos. Y en base a esto dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Imagínense, Pablo le escribe a creyentes, a cristianos, le escribe a hermanos, y le está diciendo, hermanos, desechen pues las obras de las tinieblas, deséchenlas, dejan de hacer lo malo, y ahora la regla que veníamos viendo, tiene que haber algo bueno. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas
de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esa última frase, no proveáis, si la ponemos en el contexto de lo que hemos visto de la puerta, del muladar, sería como que la ciudad bota basura por esa puerta. Y después de un tiempo yo voy, abro esa puerta y saco basura y me alimento de eso, de lo que ya boté. Por eso decía, eso no es normal. No es normal que un hermano que el Señor lo ha sacado de ciertos vicios, ciertas cosas, se vuelva de nuevo a lo mismo, porque el Señor ya lo liberó, el Señor ya lo rescató, el Señor le dio una nueva vida, nuevos principios, nuevos valores que antes no tenía. Por eso no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne lamentablemente no se mueren hasta que nosotros partimos de este mundo. Hasta ese momento nos van a acompañar. Hasta el último momento que estemos en este mundo, van a haber en nosotros malos pensamientos. Van a haber malos deseos. Como dice aquí el verso, las obras de las tinieblas. Van a haber deseos para las obras de las tinieblas. Van a haber deseos de envidia, de todo lo que vimos delante. Todas las cosas malas. Hasta el último momento que estemos en esta tierra. Por eso es que hasta el último momento hay que luchar, hay que batallar, hay que limpiarse. Y Filipenses, ya este hombre, Pablo, llega más allá de lo que hemos visto nosotros. Porque él desecha como basura cosas que para otra persona no serían basura. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, y en el título dice, prosigo al blanco, y el verso 7 aparece ahí adelante, pero leamos en el verso 4, capítulo 3, verso 4 de Filipenses. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza Pablo, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que él es de lo mejor de lo mejor. Ninguno como él, ninguno seguía la ley como él. Al 8º día se circuncidó. ¿Cuántos desearían haber participado de la tribu que él era? La tribu de Benjamín era la tribu de los reyes de Israel. Él era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, no había mezcolanza en él. Hebreo de hebreos, hebreo. Luego dice, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Acordémonos que los fariseos era un grupo que estudiaba bastante la Torá. Por eso es que Pablo tenía tanto conocimiento, ellos se preocupaban de estudiar la Escritura, los fariseos. Nicodemo era fariseo también. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, él estaba haciendo una causa grande, una causa justa, una cruzada monumental. En cuanto a celo, él hacía una tarea grande, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, todo eso era Pablo. Todos sus títulos ahí mostrados, él presentaba su currículum humano. Pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahí está la palabra, lo tengo por basura. ¿Y cuál era el fin, el propósito? Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí, por el momento.
Que el Señor bendiga su palabra.